Buenas tardes. Hoy comenzamos con la segunda parte de nuestro curso. ¿Okay? Vamos a empalmar donde nos habíamos quedado. En la charla anterior recordarán ustedes que estábamos comentando todo lo que era respecto a una parte de generalidades. Habíamos indicado a grosso modo el tema de las habilitaciones urbanas, que esa tenía dos procesos, ¿cierto? Y que era importante para poder encuadrarnos en la figura que estábamos estudiando y posteriormente en las figuras que se van a dar, llámese acumulación e independización. Pues bien, habíamos hablado también que independientemente de la declaratoria de fábrica, que se desarrolla como un proceso normal con la ley 29090, existía también una norma, si se quiere, paralela, mediante el cual también podíamos inscribir las declaratorias de fábrica. Esta norma denominada Ley 27157 o Ley de Regularización. Esta norma tenía muchas bondades, entre ellas regularizar las fábricas, realizar el saneamiento de titularidad vía prescripción adquisitiva de dominio o formación de títulos supletorios, regularizar el saneamiento no solamente de titularidad, sino también de edificaciones, no solo respecto a fábricas, sino también de reglamentos internos de hecho, ¿cierto? Entonces, en realidad esta norma era bastante amplia, bastante amplia. Pero el punto que nos corresponde en estos momentos estudiar es el que corresponde a la declaratoria de fábrica en vía de regularización. Tengan en cuenta algo importante, que esta norma no solamente regula fábrica, como hemos indicado, también por ahí, en una línea colateral, por utilizar un término, también regula subdivisiones y también acumulaciones. Por eso la intención de estudiar esta norma, no toda integralmente porque es muy difícil, pero sí desde la base, que era el tema de la declaratoria de fábrica. Pues bien, sin más preámbulos, comentemos brevemente esta norma. ¿Cuál es el objeto y la vigencia de esta norma? Dice: la ley regula el trámite de regularización de las edificaciones construidas o demolidas antes del 21 de julio del año 1999, sin contar con la respectiva licencia o conformidad de obra, o que carezcan en su caso de declaratoria de fábrica. ¿Okay? Ya tenemos por ahí entonces que el ámbito de aplicación es para toda edificación que se haya realizado antes del 21 de julio del año 1999. Aquí ya tenemos una gran diferencia con la ley 29090. ¿Por qué? Porque con la ley 29090 solicitamos que primero la autorización vía el trámite de una licencia para poder realizar una obra, una edificación. Por el contrario, con la ley 27157 nosotros ya tenemos una edificación realizada, la obra está realizada. ¿Qué es lo que falta? Dale ese carácter de formalidad que se requiere. ¿Cómo? Justamente cumpliendo el primer requisito, que la obra haya sido concluida antes del 21 de julio del año de 1999. ¿Qué pasa si esta edificación es posterior? Pues no va a poder acogerse a esta regularización y tendrá que realizarse mediante la regularización de la ley 29090 y su reglamento. Por supuesto, con todas las multas y las consecuencias tributarias que acarrea el trámite municipal. Pues bien, el primer requisito es que la edificación haya sido realizada antes de la fecha que ya hemos mencionado en varias oportunidades. ¿El único requisito? No, también hay un requisito importante que a lo mejor nos involuntariamente no hemos consignado. Es que se trate de un predio ubicado en zona urbana o de expansión urbana. Interesante este tema y que es bastante debatido. ¿Por qué? Un predio en zona urbana, pues es aquel que se encuentra dentro de una habilitación urbana, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cuáles son aquellos predios que están ubicados en zona de expansión urbana? Nos dice aquellos en los cuales no se ha regularizado la habilitación, pero se encuentran en zonas
que pueden considerarse como urbanas. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con aquellos subpredios que no tienen habilitación urbana, pero que están dentro de una zona urbana? Por ejemplo, el Cercado de Lima. Hay varias áreas, varios predios que no tienen habilitación urbana. Recuerden que el tema de la habilitación urbana es un tema, si se quiere, bastante actual. Antes simplemente se edificaba, ¿cierto? Como ya estaba dentro del cercado, pues indudablemente que es un predio urbano, ¿cierto? Es un predio urbano. Pero, y aquellos predios que se encuentran en zona de expansión urbana, aquí viene el debate, ¿ok? Aquí viene el debate con el tema, ¿cómo podemos determinar que efectivamente un predio se encuentra en zona de expansión urbana? Por ahí nos dice, no hay problema porque esto se pueden determinar mediante resoluciones del tribunal, que se puede determinar con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y complementarlo, por supuesto, con el certificado de zonificación y vías. Este tema, que va a ser bastante importante a tratarlo, lo vamos a ver cuando analicemos las resoluciones del tribunal registral, ¿ok? Ahí vamos a ver un poquito de debate y vamos a ver los fundamentos que se utilizan para poder determinar que un predio se encuentra ubicado en zona de expansión urbana. Es un concepto, a lo mejor yo estuve buscando por ahí en las normas legales, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y como que el concepto entre cada norma no conjuga, no es el mismo, por utilizar un término, ¿ok? Entonces vamos a verlo, como les digo, como es un tema bastante interesante, cuando veamos el análisis de algunas resoluciones del tribunal en las cuales nos indican cómo podemos considerar un predio que se está ubicado en una zona de expansión urbana para que pueda acogerse a la ley de regularización. Tengan en cuenta algo importante. ¿Recuerdan en la charla anterior que les había mostrado un predio inmenso, ¿okay? Y que se quería regularizar? A lo mejor les puse como ejemplo, queríamos regularizar únicamente una parte de él, ¿cierto? Exagerando, digamos que es un predio de 30.000 metros cuadrados y queríamos vía regularización, declarar la fábrica y la subdivisión de ese predio, ¿cierto? Recuerden el ejemplo y lo traigo nuevamente a colación porque nos va a servir en el momento que analicemos también algunas resoluciones del tribunal registral y también, por supuesto, como casuística, ¿ok? Continuemos con nuestra parte teórica. Bien, ¿qué profesionales intervienen en este proceso de regularización? Intervienen dos profesionales, el notario y el verificador. ¿Cuál es la función del notario? Es una función netamente formal. ¿Por qué? Porque la función de él va a ser certificar la identidad del propietario, o si interviene mediante un representante, pues certificar la identidad de este, legalizando la firma de este en el FOR y todos los documentos anexos. ¿Qué más? ¿Qué otra persona interviene en el FOR? ¿Solamente los propietarios? No, también el verificador. El notario entonces también certifica la identidad del verificador o de los verificadores según cuántos intervenga y constata la vigencia de su registro. Este es un tema que en algunas ocasiones algunos notarios no lo hacen, pero bueno. Y legaliza la firma de este en el FOR. Como el FOR no es el único documento que forma parte del expediente de regularización, sino también tenemos documentos técnicos como plano de ubicación, plano de distribución o arquitectura y el informe técnico, pues también certificará la firma de este profesional en los mencionados documentos. Bien, hay un tema también de competencia notarial. ¿Qué notario es competente para intervenir en estos procesos de regularización? El notario del distrito notarial donde se encuentra ubicado el predio. Consecuentemente, nosotros decimos, sí, tenemos un predio ubicado en el distrito notarial de Lima, el competente será un notario de este distrito notarial. ¿Ok? ¿Qué sucede si interviene el notario del colegio, valga la redundancia, de notarios del Callao?
¿podrá ser competente para intervenir en estos en estos procesos de regularización? No, ¿ok? No es competente. Siempre tenemos que tener cuidado cuando intervenga el notario para que intervenga aquel que corresponda, el competente. ¿Y quién es el competente? El notario del distrito notarial donde se encuentra ubicado el predio, no otro, ¿ok? Adelantándonos, si sucede esto, pues el expediente o el título en su momento que sea presentado ante los registros públicos podría ser tachado. ¿Ok? Podría ser tachado. Sería una causal de tacha, como vamos a ver en su momento durante el proceso de calificación. Bien, habíamos indicado, ¿interviene solamente el notario? No, existe otro profesional también que se encarga de elaborar este formulario registral. ¿Ok? ¿Quién es este profesional responsable que interviene? El arquitecto o ingeniero civil colegiado. ¿Ok? Solo arquitecto o ingeniero civil colegiado. ¿Solamente tendrá la calidad de tales? No. Es necesario un requisito adicional, que se encuentre inscrito en el índice de verificadores del registro de predios. ¿Ok? Bien. Al igual que el notario, el verificador responsable también tiene que inscribirse en el índice de verificadores del registro de predio, y su competencia se determina en base a la zona registral en la cual está inscrito. Consecuentemente, si el predio se encuentra ubicado en la zona registral 9, que es la que corresponde a Lima, él solo podrá intervenir en los predios que se encuentran bajo la jurisdicción de esta zona registral. ¿Ok? Solo en los casos de estos predios. Consecuentemente, invertimos la pregunta. Este verificador que se inscribió en la zona de 9 de Lima podrá intervenir en un predio que se encuentra ubicado en la zona, no recuerdo la zona de Trujillo, el número, que se encuentra ubicado en la zona registral de Trujillo. No. ¿Ok? No. Pero nada quita que este verificador pueda inscribirse en todas las zonas registrales que él considere conveniente. ¿Ok? Entonces, él puede inscribirse en todas las zonas registrales, pero si se inscribió solamente en una de ellas, pues solamente va a poder participar en los procesos de regularización o intervenir en los procesos de regularización en los cuales se inscribió en esa zona registral. ¿Ok? ¿Cuál es la función de este verificador responsable, de este ingeniero civil o arquitecto? Dice, él es quien bajo su responsabilidad organiza y tramita el expediente de regularización. Constata la existencia y características de la edificación, el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este tema? Dice, constata la existencia de la edificación y cuáles son las características de las mismas. O sea, es el profesional que in situ, verifica que efectivamente, primero, esa edificación existe. ¿Ok? Que esa edificación existe. Segundo, ¿cuáles son las características de esa edificación? Por ejemplo, nos adelantamos un poquito y decimos, perfecto, este formulario registral es una declaración jurada. Si es una declaración jurada, entendemos que es el reflejo de lo que el verificador responsable percibe cuando realiza la verificación física de la obra. Entonces, cuando él concurre a la obra, realiza la verificación in situ de esa obra, supongamos que verifica que existe 1, 2, 3 dormitorios, una sala comedor, un pasadizo, 2
estacionamientos y una zona común, ¿cierto? Solo supongamos por ahí, supongamos que se presenta este formulario registral con este plano de distribución que él elabora y que él levanta en base a lo que vio. ¿Okay? Supongamos que lo presenta y por ahí es observado. Digamos porque no calza la memoria, la distribución de ambientes de la memoria con la distribución de ambientes que figuran en el plano de distribución. ¿Ok? Bien. Se subsana, se presenta un nuevo plano, ¿okay? Se presenta un nuevo plano y en este nuevo plano supongamos que se varía la distribución de ambientes. Ya no consigna 3 dormitorios, sino únicamente supongamos 2. Igual establece o señala una sala comedor y ya no establece o señala 2 estacionamientos, sino solamente 1. La pregunta es, ¿y qué pasó con la declaración inicial? Se supone que él, antes de presentar la documentación, elaboró y constató, como se lo observó, por el motivo que fuere, no pongamos un motivo en estos momentos, por el motivo que fuere, presenta un nuevo plano. Oiga, entonces, ¿qué sucedió? ¿Se equivocó? ¿Varió la edificación? ¿Variaron los ambientes de esa fábrica en 2 semanas, 3 semanas que se demoró para poder subsanar? Es una pregunta bastante interesante, ¿cierto? Que en todo caso tendrían que responderla él o los verificadores que asumen este proceso. Pero en todo caso, lo importante del tema es que si ocurriese esta situación, creo yo que lo idóneo sería que observar el título. ¿Por qué? Porque ya se está modificando la fábrica. Inicialmente presentamos esta fábrica. ¿Ok? Inicialmente presentamos esta fábrica. Cuando lo observamos, cuando se observa, por X motivos, se presenta un nuevo plano, pero ya con esa distribución de ambientes modificada. Desde el modesto punto de vista de quien les habla, esto ya sería una modificación de fábrica. Y si es una modificación de fábrica, no debería ser admitida. No debería ser admitida. ¿Por qué? Porque ya estaríamos declarando una fábrica y posteriormente una segunda fábrica en vía de regularización, lo cual no tendría acogida registral. ¿Ok? Entonces, a tener cuidado durante el proceso de calificación si se presentan estos casos. A lo mejor ustedes se preguntan, bueno, pero ¿esto puede darse en la fábrica? No. Más adelante, cuando entremos al tema de la subdivisión, van a ver cómo estos casos calzan perfectamente cuando se pretende inscribir una subdivisión. Y ahí van a ver cómo este ejemplo nos va a servir de bastante. ¿Okay? Pero por el momento lo quiero traer a colación porque estamos justamente tocando el tema de la función del verificador responsable, que es la de constatar la existencia y las características de la edificación. ¿Ok? Como siempre le digo, tengamos en mente estos ejemplos porque son importantes al momento de ver nuestra casuística y algunas resoluciones del tribunal registral. ¿Okay? Les digo algunas resoluciones porque en realidad no hay muchos precedentes de observancia obligatoria que se apliquen en el tema de subdivisión. Por último, dice, también el verificador responsable confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y la edificación. ¿Ok? Entonces, no solamente verifica la edificación, sino también que concuerde el terreno con relación
al predio inscrito en la partida registral. Bien, habíamos indicado que este verificador responsable se inscribe en el registro de predios. ¿Cuál es la duración de su inscripción? La duración de su inscripción es de 2 años. ¿Ok? Él se inscribe y la vigencia de esta inscripción, durante la cual él puede intervenir en los procesos de regularización, es de 2 años. ¿Desde cuándo la tomamos en cuenta? Desde la fecha cierta. ¿Ok? ¿Y cuál es esa fecha cierta? La fecha de certificación de la firma en el formulario registral. ¿Ok? ¿Cómo verificamos entonces que el verificador se encuentra hábil y que puede ejercer sus funciones como tal? Pues verificar que la fecha de certificación de firmas esté dentro de esos 2 años en que se encuentra vigente la inscripción de su índice. ¿Ok? A tener en cuenta entonces, fecha cierta, que es la certificación de firmas en el FOR. Certificación de firma del verificador. ¿Ok? Puede suceder, como en algunos casos sucede, que la certificación de firma del verificador se dé en un momento determinado y la certificación de firma del propietario o de los propietarios que intervienen se dé en otro momento. ¿Ok? Puede suceder ese caso, pero en todo caso, la fecha cierta que vamos a considerar nosotros para determinar si está hábil para poder intervenir el verificador en el proceso de regularización es la fecha de certificación de la firma de ese verificador. ¿Ok? Perdón. Creo que este punto habíamos mencionado en la charla anterior. Este índice de verificadores ya tiene bastante tiempo atrás. De vigencia. Entonces nosotros decimos, en el índice de verificadores aún se admite, no se ha derogado, esta parte que dice que los verificadores comunes pueden ser arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas e ingenieros geógrafos. Y la pregunta es, si en el índice de verificadores se admite que estos profesionales puedan inscribirse, ¿por qué en los procesos de regularización de fábrica solo pueden intervenir los arquitectos y los ingenieros civiles? La respuesta es simple. La ley 27157 y su reglamento establecen esta especificación, que solo pueden intervenir estos profesionales. Y surge el interrogante, entonces, ¿qué sucede con estos profesionales? ¿Por qué aparecen en ese rubro? ¿Por qué aparecen o por qué se les faculta a que puedan a que puedan inscribirse en el índice de verificadores? La respuesta es bastante sencilla. Sucede que con el decreto legislativo 6667 existía lo que se llamaba las prescripciones adquisitivas administrativas, ¿ok? Que era un proceso llevado a cabo por el PET y posteriormente por COFOPRE. ¿Qué hacían? Pues ellos verificaban o constataban la existencia de la explotación económica de un predio rural. ¿Ok? ¿Para qué efectos? Para efectos de que vía prescripción adquisitiva de dominio puedan ser declarados como titulares o como propietarios. ¿Ok? Entonces tiene su razón de ser. Y esto no implica pues que ellos tengan facultad para intervenir en los procesos de regularización. ¿Ok? Entonces, pero ya sabemos en todo caso la razón de ser de por qué están aquí esos profesionales. No significa que ellos también puedan intervenir, solo significa de que están ahí porque tienen un antecedente en el decreto legislativo 667. ¿Ok? Bien, aclarado ese punto, continuamos. Y lo que habíamos mencionado, el ámbito geográfico de ejercicio de estos verificadores.
¿Ok? El ámbito geográfico de su ejercicio, como habíamos indicado, está directamente relacionado a la zona registral en la cual él se ha inscrito. Supongamos que él está inscrito en la zona registral número 4 y interviene en un proceso de regularización de un predio que se encuentra ubicado en la zona 9, no va a proceder esa regularización. ¿Ok? Desde mi punto de vista, esto sería sujeto de un pronunciamiento negativo, es decir, una tacha sustantiva, ¿cierto? Con esa intervención no podría intervenir el profesional. Pero a tener cuidado, porque en algunas ocasiones estos profesionales se inscriben en varias zonas registrales, en más de una. ¿Ok? En más de una. No todos, por supuesto, y es facultativo del verificador inscribirse en una o más zonas registrales. El verificador debe abstenerse, sí. Existen ocasiones en las cuales el verificador debe abstenerse, ¿ok? Debe abstenerse de intervenir en un proceso de regularización. ¿Cuándo? Cuando es el propietario del predio en el cual está declarando él la regularización, ¿ok? Cuando es cónyuge del titular de la edificación, en los casos de segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. ¿Ok? En estos casos, el verificador responsable debe de abstenerse, no debe intervenir, no debe intervenir. No obstante, eso puede suceder, no diríamos nosotros por desconocimiento, porque se supone que en el momento que él asume o se inscribe, en el índice de verificadores, sabe cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. Dentro de una de las obligaciones está la abstención a intervenir en estos casos. ¿Ok? No debería de intervenir en estos casos. ¿Y qué sucede si a pesar de ello interviene? ¿Ok? ¿Qué sucede si a pesar de la abstención interviene? Él como titular y a la vez como verificador responsable. Interviene su cónyuge y a la vez también él como verificador responsable. Aquí a lo mejor sería fácilmente perceptible porque en el FOR van a aparecer la intervención de ambos, ¿cierto? En el FOR interviene la intervención de ambos. Pero en el caso, por ejemplo, de grado de consanguinidad o afinidad, bueno, adelante. O segundo grado de afinidad, es un poco más difícil de que se pueda percibir, ¿ok? Es un poco más difícil de que se pueda percibir. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los requisitos del expediente de regularización? En principio, el FOR o el formulario registral, que es un formulario aprobado por la SUNAR, que constituye título registral cuando está debidamente llenado, firmado y acompañado de la documentación que sustenta el derecho o el acto que se desea registrar. ¿Cuáles son los documentos que se adjuntan a este FOR? Primero, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Cuál es el objetivo de presentar este certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? Primero, nosotros decimos, si el predio fue edificado
antes del 21 de julio del año 99 y el certificado de parámetros nace justamente con esta fecha, se entiende que es de aplicación futura. ¿Por qué nos exigen este certificado de parámetros? En realidad, tiene un poquito de incongruencia el pedido de este certificado de parámetros, pero en los casos relevantes es aquellos en los cuales el predio se encuentra inscrito en la partida registral como rústico y a nivel municipal se encuentra como urbano. ¿Okay? Por favor, alguna pregunta, no te preocupes, me interrumpes con toda libertad para no hablar solo. ¿Bien? Bien, entonces comentamos. En el caso de edificaciones realizadas antes del 21 de julio, decimos, ¿es o resulta importante, necesario presentarle este certificado de parámetros? La respuesta es, desde un punto de vista técnico, no, porque la edificación ya existe. La estamos regularizando porque ya existe. Por el contrario, ¿en qué casos sí sería necesario? En los cuales en la partida registral este predio se encuentra inscrito como rústico. ¿Qué necesitamos acreditar nosotros para poder aplicar la ley de regularizaciones? Que este predio sea urbano o esté ubicado en zonas de expansión urbana. Pues bien, entonces nosotros decimos, si es una exigencia legal, es una exigencia de la norma, pues debemos de cumplir con ella y presentar este certificado de parámetros. Un segundo punto es, este certificado de parámetros tiene una vigencia de 3 años. ¿Ok? 3 años de la fecha de su emisión. ¿Qué pasa si estamos haciendo nuestro trámite de regularización y por X motivo este certificado caducó? No es un precedente de observancia obligatoria, pero sí hay más de una resolución del Tribunal Registral que nos indica que va a proceder que se adjunte este certificado y no uno actualizado, porque en todo caso el fundamento es, ¿se puede acreditar que el predio es urbano? Sí. La edificación es antes del año 99 y se puede aplicar la ley de regularización, sí. Entonces, ¿tendría sentido solicitar un nuevo certificado de parámetros? La respuesta sería no. Pero en algunos casos más de un registrador solicita el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente. ¿Ok? Vigente. Segundo punto. En cuanto a este mismo certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la municipalidad no lo otorga dentro del plazo que tiene para poder emitirlo? Es decir, ¿qué sucede si la municipalidad no lo otorga dentro del plazo de 5 días? ¿Ok? Pues bien, la misma norma nos autoriza a que el verificador responsable establezca cuáles son los parámetros que se exigían en ese momento y cuáles son los parámetros del proyecto, en otras palabras, de la edificación. ¿Okay? Nos exige entonces que en el informe técnico aparezcan estos datos. ¿Okay? Solamente en el informe técnico no, tengan en cuenta también, como lo vamos a ver más adelante, que en el plano de ubicación, este plano va a contener 2 cuadros. El cuadro comparativo de áreas techadas y el cuadro normativo. En el cuadro normativo es también donde vamos a ver esta comparación de los parámetros del proyecto versus los parámetros establecidos en el certificado. Reiteramos, si la municipalidad no lo otorga durante este plazo, ¿se puede iniciar el proceso de regularización? Sí, siempre y cuando el verificador cumpla con establecer esos parámetros. ¿Okay? Y la pregunta que nos surge es, ¿qué sucede si el predio está inscrito en la partida registral como un predio rústico, como un predio, o a lo mejor eriazo?
¿ok? En la partida registral aparece el predio como rústico. Y sabemos también que este certificado no solamente es importante por el tema de los parámetros urbanísticos y edificatorios, sino también para poder determinar que el predio tiene naturaleza urbana. Si no tenemos el certificado, pues no vamos a poder acreditar que el predio que el predio es urbano, dado que en la partida registral está inscrito como rústico. Pues bien, ¿cómo podríamos salvar esto? ¿Cómo podríamos acreditar que este predio se encuentra en zona urbana? A través de otro documento que es el certificado de zonificación y vías. ¿Ok? Con este certificado de zonificación y vías podemos también acreditar que el predio es urbano. Como ustedes ven, sin querer se va extendiendo. Y ojo, esto sucede en algunas municipalidades, como por ejemplo la de Chorrillos. Si no me equivoco, en estos momentos Chorrillos, no sé la razón, pero no está emitiendo certificados de parámetros. ¿Y qué presentamos en el supuesto de que el predio sí es urbano y está en la partida registral como urbano, pero no nos otorgan el certificado de parámetros? Tenemos que adjuntar necesariamente el cargo de la solicitud y el recibo de pago. ¿Ok? El cargo de la solicitud y el recibo de pago de que se está tramitando. Ojo, son 5 días que tiene la municipalidad para poder otorgar dicho documento. Entonces, nosotros, solo supongamos que solicitamos el certificado. Lo solicitamos el día 30 de septiembre del presente año. Deberíamos esperar 5 días hábiles para poder recabarlo. La pregunta es, ¿qué sucede si yo ingreso mi título adjuntando mi FOR y toda la documentación que se me exige? Lo ingreso con fecha 2 de octubre. 2 de octubre. Como es lógico, no va a ser aceptada mi solicitud. ¿Por qué? Porque tienen que transcurrir los 5 días. ¿Ok? Tienen que transcurrir los 5 días para acreditar que yo lo he solicitado y no ha sido o no he tenido ninguna respuesta por parte de la municipalidad. ¿Qué otro documento anexamos al FOR? El plano de localización y ubicación. Creo que ya en las presentaciones anteriores más o menos hemos ubicado el contenido, o hemos determinado, el contenido del plano de ubicación, ¿cierto? Básicamente en él, la descripción física, la ubicación, la localización del predio, ¿okay? Y 2 cuadros importantes para nosotros. El cuadro normativo, que establecen los parámetros, y el cuadro de áreas. ¿De qué áreas? De áreas techadas. ¿Okay? El cuadro de áreas techadas. Básicamente ese documento técnico con su estructura, su contenido es ese. El plano de arquitectura, o también llamado plano de distribución, ¿cierto? En él, ¿qué ubicamos? En él ubicamos la distribución de todos los ambientes. En la charla anterior creo que lo mencionamos: sala, comedor, dormitorio, alacena, depósitos, estacionamientos, etcétera. Es decir, todos los ambientes que va a constituir, los mismos que deben de establecerse por niveles o por pisos. ¿Okay? Por niveles o por pisos. Y el informe técnico de verificación. Ya nos adelantamos. ¿Okay? Dice, si la municipalidad dentro del plazo previsto no emite certificado, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. También acá describimos el plano de localización y ubicación, su contenido, y también los planos de plantas de arquitectura, o también denominado plano de distribución. El contenido del informe técnico. Bien, este informe técnico, como indica acá, toda la parte técnica es
establecida en una forma literal en el informe técnico. ¿Por qué? Habíamos establecido que en el plano de ubicación va la ubicación del terreno. En forma literal también va en el informe técnico. Áreas, medidas perimétricas del terreno, al igual que aparecen en el plano de ubicación, también van a aparecer en el informe técnico. El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables al predio. ¿Ok? Normalmente estos parámetros están establecidos en base al uso, ¿cierto? Al uso del predio o a los usos, al área libre, ¿okay? Al número de estacionamientos que debe tener, a la altura máxima, etc. Pues bien, se supone que el verificador, en el momento que elabore el informe técnico, deberá indicar si es que el proyecto cumple o no cumple con estos parámetros. ¿Ok? Pero, adelantándonos, nosotros decimos, ¿para qué se establece esta comparación si los parámetros que se establecen en el certificado corresponden a datos actuales y nuestra edificación fue realizada antes del 21 de julio del año 99, ¿cierto? Entonces, por ahí reiteramos nuevamente como que no tendría fundamento este punto. No obstante, la ley nos obliga al verificador a consignar estos datos. Entonces, como la norma le exige, a cumplir con esto. Una consulta. Dígame. ¿Qué sucede si cuando se construyó está establecido otros tipos de parámetros y en la actualidad ya tiene otros tipos de parámetros? ¿Puede pasar eso? Sí. Y en ese caso, ¿qué hace? ¿Cómo se subsana? ¿El verificador tiene que consignar? Antes era así y ahora está con certificado de parámetros. Ya, a ver, supongamos que la edificación se realizó, por así decirlo, con 4 niveles, 4 pisos, ¿ok? Con 4 pisos. Y resulta que nuestro certificado de parámetros actual solamente establece como niveles 3 pisos, ¿cierto? Bien, se supone que esta edificación se realizó para poder regularizarla. Otra vez, esta fecha que la tenemos que aprender de memoria es antes del 21 de julio, ¿cierto? Como es antes del 21 de julio, la pregunta es, ¿podríamos aplicar estos parámetros actuales? No, ¿cierto? No. Segundo, el verificador está obligado a establecer las cargas o las infracciones o las observaciones que esta edificación tiene. Esta, por ejemplo, podría ser una carga técnica, ¿cierto? Podría ser una carga técnica, ¿por qué? Porque está infringiendo un parámetro establecido, pero está infringiendo un parámetro actual, ¿ok? Entonces, cuando él realiza la verificación y la plasma en el informe técnico, él declara que la edificación fue antes de esta fecha, 1. Segundo, él declara también que esta edificación se ajustaba a los parámetros que regían en esa fecha, ¿ok? Él es el responsable de la declaración porque es una declaración jurada. ¿Qué podría hacer el registrador? Nada. Acepta porque son temas técnicos de los cuales él se hace responsable. Y ya no lo inscribe como carga. Ya no se inscribe como carga. No se inscribiría como una carga técnica. Bien, dice, la responsabilidad de los verificadores es entonces, dice, todo verificador responde por la veracidad del informe que emite, así como de la correspondencia entre los planos y la realidad física del predio. Sin embargo, no es responsable del proceso constructivo ni de la estabilidad estructural de la edificación que regulariza. Bien. En vía de regularización también se puede declarar no solamente fábricas nuevas, ¿okay?, sino también remodelaciones, ampliaciones, modificaciones o reparaciones, incluso demoliciones totales o parciales, ¿okay? ¿Qué documentos adicionales? Básicamente el plano de distribución, desdoblarlo, ¿cierto? Desdoblarlo y detallar la fábrica inscrita con los elementos eliminados o modificados y la fábrica resultante, ¿okay? No es
ninguna traba para poder realizar. En cuanto a la regularización de demolición, igualmente, todos los requisitos aquí se revierten. ¿Por qué? Porque según la norma no es necesario que se presente el certificado de parámetros, bastará únicamente con presentar el FOR, informe técnico y el plano de ubicación. ¿Ok? Pero nosotros hacemos una pregunta acá. Existe, no recuerdo en estos momentos, la ley de patrimonio cultural, si no me equivoco, que establece o restringe la aplicación de la ley de regularización para zonas monumentales o dentro del entorno del patrimonio cultural. ¿Ok? Supongamos que nos presentan una demolición total de un predio que se encuentra dentro de la zona del centro histórico, de Lima. ¿Cómo hacemos nosotros para poder determinarlo? No lo sabríamos, ¿cierto? Porque nosotros nos presentan únicamente el FOR más el informe técnico y plano de ubicación. ¿Cómo determinamos si es que este predio o esta edificación realizada sobre el predio que se pretende demoler totalmente no se encuentra dentro del centro histórico? Lo único que sabemos es que se encuentra en el cercado. Entonces creo yo que en algunas ocasiones sí se debería solicitar el certificado de parámetros para poder determinar que este acto que pretendemos inscribir no se encuentra restringido, no se encuentra prohibido. ¿Okay? Tengan en cuenta que todas las regularizaciones referentes a edificaciones que se encuentran en centros históricos no proceden, están restringidas y no tendrían acogida registral. Bien, como habíamos indicado entonces, si tenemos la fábrica y el verificador declara que existen observaciones que el certificado de parámetros establece y que la edificación no cumple, el verificador podrá declararlas y estas se inscribirán como una carga técnica. ¿Ok? Esta declaración en todo caso no impide que se pueda inscribir la fábrica. ¿Ok? Entonces tenemos la carga, supongamos que tenemos nuestra fábrica y esta incumple el número de estacionamientos. Ojo, a pesar de lo que hemos indicado, a pesar de ello, el verificador declara como carga estos incumplimientos. O también el de altura máxima. Supongamos que los declara como carga. Pues bien, esto no va a impedir que la fábrica pueda inscribirse. La fábrica se inscribirá y también inscribiremos la carga técnica. Los dos actos se los va a inscribir simultáneamente. La pregunta es, ¿y qué sucede con estas cargas técnicas? ¿Me va a impedir posteriormente realizar algún tipo de acto? Sí, porque si nosotros pretendemos, por ejemplo, modificar la fábrica, ampliarla, remodelarla o demolerla, este trámite necesariamente va a ser un trámite municipal con la ley 29090. Si es un trámite municipal, se nos va a exigir que previamente levantemos esas cargas técnicas. ¿Ok? Levantemos esas cargas técnicas. Una vez que hemos levantado estas cargas técnicas, recién podremos realizar el trámite municipal. Supongamos que a nivel municipal se levantan estas cargas técnicas y la municipalidad otorga el FUE conformidad de obra. Se otorga el FUE conformidad de obra. Cuando llega al registro y esta partida registral se encuentra con las cargas técnicas, el registrador va a solicitar o va a observar el título a efectos de que previamente a la inscripción de esa ampliación de fábrica o de esa demolición o de esa remodelación se levanten las cargas técnicas. ¿Cómo se levantan las cargas técnicas? Estas cargas técnicas se pueden levantar de dos maneras: mediante la documentación técnica correspondiente que considere pertinente el verificador,
¿Ok? Por ejemplo, si la altura máxima era de 4 pisos, y la exigencia o el parámetro establecía solamente 3, esto podría levantarse mediante una demolición parcial de un nivel, que a lo mejor materialmente es bastante difícil que se haga, ¿no? Pero vale para el ejemplo que estamos realizando. Si se me autoriza solamente vía parámetros 3 pisos y yo tengo 4, ¿cómo levanto la carga técnica? Pues una de las posibilidades es con la demolición parcial de ese nivel. ¿Ok? ¿Existe otra forma de levantar las cargas técnicas? Sí. El fundamento, lo hemos indicado hace un momento. Declarar que no son aplicables esos parámetros toda vez que esas cargas se inscribieron sin tener en cuenta que su aplicación no podía ser retroactiva, dado que la edificación se realizó antes del 21 de julio del año 99, ¿cierto? Bastará únicamente una declaración del verificador responsable argumentando estos hechos para proceder al levantamiento de esas cargas técnicas. A ver, un punto, dice, cuando la observación en el informe técnico se refiere a la existencia de discrepancia entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y o linderos con lo que figura en la partida registral del predio, el registrador inscribirá la declaratoria de fábrica siempre que el área real del terreno no sea mayor a la que figure en el registro. Asimismo, inscribirá como carga la discrepancia existente. Bien, en el informe técnico existe un rubro que se establece el área inscrita del predio, ¿ok? Y sus medidas perimétricas. Por ejemplo, decimos un predio de 100 metros cuadrados de 10 por 10, ¿ok? Todo eso literalmente va en el informe técnico. Pero ¿qué sucede si el verificador, cuando hace la constatación, cuando hace la verificación, determina que no son 100 metros lo que tiene ese predio, sino que tiene 90 metros cuadrados, por decir un ejemplo, ¿ok? Y que la medida perimétrica no es de 10 por 10, sino de 10 por 9, ¿ok? ¿Qué pasa con ese formulario registral? ¿Qué pasa con esa fábrica? ¿Podrá inscribirse? La norma lo permite. Dice, sí podrá inscribirse, ¿ok? Siempre y cuando el área sea menor, como en el ejemplo. Si el área es menor, no va a haber ningún problema y se va a inscribir. Pero también paralelamente esta discrepancia se inscribirá como una carga. ¿Ok? Ojo, igual, si nosotros pretendemos realizar otro acto posterior, ¿qué tenemos que hacer? Levantar esa carga. ¿Lo levanto mediante una rectificación de áreas y linderos? Efectivamente, mediante una rectificación de áreas, medidas y colindancias. ¿Ok? En el caso que esa área sea menor. La pregunta es, ¿y qué sucede si es al revés? Si el área del terreno es superior al área registrada. ¿Ok? Si el área registrada es inferior y el área real es mayor. Siempre y cuando no exista superposición de áreas, podrá solicitarse la anotación preventiva de la fábrica. ¿Ok? Pero esto tiene un lapso de tiempo, esta anotación preventiva, solamente 1 año, prorrogable a 1 año más. Pero la pregunta es, ¿y cómo sabemos que no hay superposición de áreas? Búsqueda catastral. Pero aquí en este tema, antes de realizar la búsqueda catastral, cuando ya presentamos nuestro título, el registrador, ante el pedido, por supuesto, del solicitante o del presentante, se encarga de remitir a catastro, ¿cierto? Una vez que se determina que no existe superposición de áreas, recién se anota o se realiza la anotación preventiva de la fábrica. Al igual que en el caso anterior que usted mencionó, igual una rectificación de áreas, medidas y colindancias. Esa anotación preventiva, si no se logra subsanar
profesional se caduca de pleno derecho o tenemos que levantar? No, caduca de pleno derecho, salvo que se haya prorrogado. Bien. ¿Cuál es el contenido del asiento de inscripción? Ya tenemos nuestra fábrica, ya tenemos sea el FUE o sea el FOR, ya tenemos el título. Una vez que lo hemos presentado, ya está todo listo para poder inscribirlo. Pues bien, ¿qué es lo que va a figurar en el asiento de inscripción? ¿Qué se exige que conste en el asiento? La distribución de ambientes por niveles, el área techada de cada piso, el área libre solo del primer piso, la fecha de finalización de la obra, la valorización de la misma y el nombre del profesional que interviene. En algunos casos se exagera y se consigna el área libre de todos los niveles. No es necesario, porque la norma exige solamente que se consigne el área libre del primer piso. ¿Okay? Solo el área libre del primer piso. Hasta aquí, nosotros decimos, todo el trámite es bastante sencillo. Bastará únicamente con presentar nuestro FOR, bastará únicamente con presentar el FUE y procede la inscripción. Más adelante, o en unos momentos, nos vamos a complicar la vida. A ver, comencemos. ¿Qué es lo que pasa si existe discrepancia entre la memoria descriptiva y la parte gráfica que se encuentra en el plano de distribución? La norma nos dice, si existe discrepancia entre la memoria descriptiva y el plano de distribución, va a prevalecer la parte gráfica, o sea, el plano de distribución o arquitectura. Aquí entonces se entiende que el registrador no debería observar cuando existe discrepancia en la memoria descriptiva de la fábrica. ¿Okay? Y va a prevalecer nuestro plano de distribución. Surge una pregunta, ¿qué pasa si esta fábrica tiene 5 bloques de edificios, tiene una memoria de 50 hojas y tiene una serie de discrepancias? El razonamiento debería ser el mismo, ¿okay? El razonamiento debería ser el mismo y aplicar también esta normatividad. Como que no es lógico, porque las personas, cuando ven el documento, las personas comunes y corrientes, que no somos arquitectos ni ingenieros, ¿qué hacemos? Vemos básicamente la parte literal, ¿okay? Pero la norma ha establecido que va a prevalecer la parte gráfica. Entonces no nos queda más remedio que aceptar y aplicar esta normatividad. Dice, a ver, los informes ad hoc, antes de pasar al siguiente punto. Bien, sucede que en algunos casos se requiere la intervención de un verificador ad hoc, ¿ok? ¿En qué casos? Cuando la edificación va a albergar a un gran número de personas, ¿ok? Es un supuesto. Cuando la edificación tiene más de 5 pisos, cuando se trata de lugares que están destinados a hospedaje, ¿ok? O en todos aquellos lugares que van a, ya lo indicamos, que van a albergar a un gran número de personas, ¿ok? En estos casos se va a solicitar la intervención de un verificador ad hoc, ¿ok? Y los informes técnicos, por ende, de INDECI y de la compañía de bomberos, ¿ok? Bien. A ver. Vayamos a un punto importante, que es el tema de la intervención de la sociedad conyugal.
Dice, en los casos en los que en la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales y la fábrica haya sido edificada en terreno propio de uno de ellos, el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaratoria de fábrica, salvo que se acredite que el bien mantiene la condición de propio. ¿Qué significa todo esto? ¿Y en qué casos lo aplicamos? Veamos. Primero decimos, el terreno lo adquirió una persona cuando tenía el estado civil de soltero. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento de la declaratoria de fábrica, en el formulario registral, él declara que es casado. ¿Ok? Que es casado. Pues bien, tengamos en cuenta algo importante. El estado civil está directamente relacionado al momento en que se adquiere el predio. Consecuentemente, si el terreno lo adquirió como soltero, este es un bien propio. Su naturaleza no va a cambiar con el hecho del matrimonio. ¿Ok? Solo supongamos que este señor era soltero, compró el terreno como soltero, transcurre el tiempo, se casa. Y él, solo supongamos que solicita la rectificación de su estado civil. La pregunta es, ¿procederá rectificarse el estado civil en la partida registral del predio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna idea? Bien, nosotros decimos, la partida registral, de acuerdo al principio del folio real, ¿qué vamos a inscribir? Todo lo relacionado con el predio, no con la persona, en principio, ¿ok? Entonces, si nosotros pretendemos inscribir o rectificar el estado civil de esta persona, lo primero que tenemos que decir es, ¿existe para eso un registro personal? Y también existe la RENIEC, o el RENIEC, para ser más apropiado el término, ¿ok? En el cual sí se inscribe todo lo relativo a la persona, ¿ok? El hecho de que esta persona haya adquirido un bien como soltero y que posteriormente haya contraído matrimonio no significa que la naturaleza del bien va a cambiar. El bien va a seguir siendo propio. El bien va a seguir siendo propio. En otras palabras, el terreno sigue siendo propio. ¿Ok? El terreno sigue siendo propio. Por el hecho del matrimonio no cambia la naturaleza. Pero surge nuestra fábrica y surgen los problemas. ¿Por qué decimos esto? Porque el terreno y la edificación son considerados como bienes diferentes. ¿Ok? La edificación que se realice sobre el terreno es un bien que puede ser teóricamente separable. Consecuentemente, nosotros decimos, el terreno lo adquirió este señor como soltero. Con el transcurso del tiempo se casa y realiza una edificación sobre ese terreno. Esta edificación la realizó cuando estaba vigente el vínculo matrimonial. ¿Ok? Si la edificación se realizó estando vigente el vínculo matrimonial, nosotros decimos entonces esta edificación va a ser un bien social. ¿Ok? Va a ser un bien social. Y si es un bien social, será necesario pues realizar un asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal respecto a lo edificado. La pregunta ¿es importante? La respuesta sería, depende. Surge otra pregunta, ¿depende de qué? ¿Depende de qué? Yo diría, depende si a futuro se va a variar o no el estado civil, nuevamente, de esta persona. ¿Por qué? Porque si ellos permanecen, o ese
matrimonio permanece vigente, no va a haber ningún problema en cuanto al predio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se divorcian? Cuando se produce el divorcio, hay una parte del patrimonio, una parte del divorcio, que es el patrimonio social, que se tiene que liquidar, ¿cierto? Bien. ¿Y qué liquidamos? ¿Liquidamos todos los bienes? No, solamente liquidamos los bienes sociales, nada más. Todos aquellos bienes que son considerados que le corresponden a los cónyuges como bienes patrimoniales. En este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros en primer lugar? Separamos el terreno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este terreno es un bien propio. Entonces, este terreno no entra dentro de la liquidación del patrimonio. ¿Y qué entraría? Solamente lo edificado, ¿cierto? En su momento ya se hará una valorización para separarlo, una valorización económica, porque definitivamente, físicamente, no podemos realizarlo, ¿cierto? Todo tiene contenido patrimonial. Al tener contenido patrimonial, nosotros decimos, liquidamos las sociedades gananciales. Previa a la liquidación, tenemos que separar necesariamente los bienes propios y solamente realizamos la liquidación sobre lo edificado, que vendría a ser lo social o común. ¿Ok? Espero que... En ese caso, entiendo que se enteran que es casado porque se ha declarado de esa manera. Él lo declara, así es. Si a pesar que está casado y en su DNI sigue siendo soltero, no declara, ustedes no van a tener la manera de saber, llevar responsabilidad al verificador. Es muy difícil, teniendo en cuenta que el FOR y el FUE son declaraciones juradas. Claro, para responsabilidad. Claro, o sea, más aún, vamos a la consulta del Registro Nacional de Identificaciones y también aparece que es soltero, peor todavía. O sea, todo nos ceñimos a lo que se realice en la declaración que se realice en el FUE y en el FOR. Cuando dice que salvo que se acredite que el bien mantiene condición de propio, es cuando la construcción ha sido siendo el soltero. Asumo que tiene que jugar un... No. En la segunda parte significa de que a pesar que es casado, se casó bajo el régimen de separación de patrimonios, ¿cierto? Declaro casado y supongamos que el registrador le observe en ese momentito: señor, usted es casado, presente su partida de matrimonio a fin de poder acreditar que la edificación es un bien conyugal. Y aquí decimos no. Nosotros vamos a acreditar que se trata de un bien propio porque tengo inscrita en el registro personal mi separación de patrimonios, ¿cierto? Sería el documento idóneo con el cual podamos acreditar nosotros que se trata de un bien propio, la edificación, a pesar del matrimonio. A ver, solo como referencia respecto al punto que usted trajo a colación. ¿Qué pasa si una persona compra un bien? Estamos hablando de predios, compra un terreno. ¿Ok? Una persona compra un terreno y él declara que es soltero. Supongamos como el ejemplo que usted ha indicado. A pesar de que es casado, pero en su DNI, en su documento nacional de identidad, se indica que es soltero. El notario verifica la RENIEC y efectivamente indica que es soltero. ¿Ok? Y compra el bien. Transcurre el tiempo y por ahí nos sale una señora y dice: un momentito, este señor se casó conmigo, vamos a poner una fecha a esto. A ver, en el 2000 compró el terreno. Sale la señora y dice: un momentito, ese terreno también me pertenece a mí porque yo estoy casada con esta persona desde el año 1998. ¿Cierto? ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil nos dice que todos los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimonio se consideran como bienes sociales. ¿Aquí él podrá alegar que es soltero? No. ¿Y podrá ella incluirse también como titular en la partida registral? Sí.
Efectivamente, pero no solamente con la partida de matrimonio, sino también mediante una escritura pública, ¿ok? Una escritura pública más la partida de matrimonio, ¿ok? Solicitando la rectificación de la calidad del bien, de un bien propio a un bien social, ¿ok? Entonces, por aquí pues no se está desprotegido, salvo por supuesto que se acredite en todo caso que es un bien propio a consecuencia de la separación de patrimonios. ¿Ok? Pero en todo caso, en este supuesto, el cónyuge afectado no está desprotegido. Bien. Ya nos habíamos adelantado y habíamos conversado, comentado la cancelación de cargas, ¿ok? Y también la cancelación de las cargas técnicas en vía de rectificación. Entramos ahora sí entonces de lleno a nuestro tema de la subdivisión de predio urbano. Si queremos dar un concepto, nosotros decimos la subdivisión de un predio urbano es el acto extrarregistral mediante el cual la municipalidad aprueba el fraccionamiento del mismo, del predio, o de hecho mediante la construcción de edificaciones independientes en un mismo predio matriz. Entonces decimos, la subdivisión a priori tiene también, así como hablamos de la fábrica, de dos trámites: un trámite municipal establecido en la ley 29090 y un trámite en vía de regularización. ¿Ok? También existen dos trámites y nos sigue persiguiendo la ley de regularización. ¿Por qué decimos extrarregistral? Porque no depende del registro establecer la subdivisión de un predio o de un lote urbano. Ojo, de un lote urbano. Dependerá del trámite que se realice y la aprobación ante la municipalidad o ante la construcción de edificaciones que se haya realizado antes de la fecha para que procedan esta en vía de regularización. ¿Ok? Bien, nosotros hemos dicho, la subdivisión es la desmembración de un terreno. Materialmente, esa subdivisión o esa desmembración se puede dar. El tema es, ¿y cómo se materializa esta subdivisión a nivel registral? Pues a nivel registral se materializa abriendo una partida registral por cada una de esas porciones o por cada una de esas unidades inmobiliarias. Entonces, ¿son sinónimos los términos? No. El término de la subdivisión es aplicable al trámite que vamos a realizar respecto a la partición de un lote de terreno. ¿Ok? Y la independización ya es un tema netamente registral que consiste en la apertura de una partida registral por cada unidad o por cada predio independizado. ¿Ok? Son dos conceptos entonces diferentes que utilizamos para el tema de la subdivisión o de la independización. Ojo, cuando hablamos de subdivisión, que quede claro que estamos hablando del fraccionamiento de un predio, de un lote de terreno, ¿ok? De un lote de terreno. El tema de la subdivisión está directamente vinculado a fraccionar un lote de terreno, convirtiéndolo en un sublote. El Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice: las subdivisiones constituyen las particiones de predios ya habilitados y se sujetan a las condiciones propias de los lotes normativos de cada zonificación. Tenemos un terreno entonces y lo queremos subdividir. ¿Podemos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Enseguida lo vamos a ver. Pero la idea es que la subdivisión es la desmembración de un terreno. ¿Ok? De un terreno. No de una edificación por niveles. Aquí tendremos que diferenciar, y esta división o independización por niveles
se da cuando existe un reglamento interno. En su momento lo vamos a ver, ¿ok? Pero tengamos claro que la subdivisión o desmembración está directamente relacionada al fraccionamiento de un terreno. Bien, entonces, ya habíamos indicado, esta subdivisión tiene dos trámites, por así decirlo. Un trámite municipal, que está establecido en la Ley 29090 y su reglamento, el Decreto Supremo 008-2013. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos con la parte teórica. Los requisitos comunes son el FUJU, Formulario Único de Habilitaciones Urbanas por triplicado, copia literal de dominio. En caso de que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar escritura pública que acredite el derecho de interviene. Si el solicitante es una persona jurídica, acompañará la vigencia de poder, declaración jurada de habilitación de los profesionales que intervienen y la copia del comprobante de pago, ¿cierto? Todo esto necesitamos ¿para qué? Para solicitar la subdivisión a nivel municipal, ¿okay? ¿Qué presentamos? El FU o Formulario Único de Habilitaciones Urbanas. Todos estos son los requisitos generales que se deben de presentar ante cualquier trámite de la Ley 29090. A su vez existen también otros requisitos que debemos de presentar. Aquí nos hemos equivocado y hemos puesto comunes, si no, son los requisitos específicos, ¿ok? Para el tema de la subdivisión. Aquí debemos de, independientemente de la documentación general que se presenta para todo trámite, también debemos de presentar plano de ubicación y localización del lote en materia de subdivisión, plano del lote a subdividir, señalando el área, linderos y medidas perimétricas y nomenclatura según los antecedentes registrales. El plano de subdivisión, señalando áreas, linderos y medidas perimétricas y nomenclatura de cada sublote. Y la memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote en materia de subdivisión y de los lotes propuestos resultantes. Hasta aquí, como les digo, a lo mejor, como siempre, un poco denso, porque es parte teórica, parte del trámite, ¿ok? Los documentos deben estar firmados por el solicitante y el profesional responsable del proyecto. Cumplimos con los requisitos y establecemos el trámite para obtener la autorización de subdivisión. Bien, cumplimos con los requisitos y habiendo presentado la documentación, la municipalidad cuenta con un plazo de 10 días hábiles, ¿ok? Para poder emitir un pronunciamiento. Dentro de estos 10 días, ¿cuál es el trámite? La verificación administrativa de toda la documentación presentada, elaboración del informe respectivo y la emisión de la resolución que autoriza o deniega la subdivisión en materia del trámite. De ser conforme, el número de la resolución se consignará el FUJU, ¿ok? Es un trámite en apariencia bastante simple y sencillo. Más adelante nos vamos a complicar la vida cuando veamos casos particulares o ejemplos diversos que se nos van a presentar, ¿ok? Bien, la pregunta es, ¿qué sucede si dentro del plazo de estos 10 días, la municipalidad no me otorga el FUJU con la resolución que aprueba la subdivisión? Aquí procede la aplicación del silencio administrativo positivo, nuevamente. Tengan en cuenta que conforme a la Ley 29090, el silencio administrativo se aplica para todos los procesos que establece esta norma, ¿ok? Para todos los procesos. La excepción, que no es un proceso, pero varios autores lo establecen y el Tribunal Registral también, la excepción es la habilitación urbana de oficio. Como su nombre lo indica, si es de oficio, no es un proceso porque lo lleva a cabo directamente la municipalidad, ¿ok? Consecuentemente, dice, al no ser un procedimiento, un trámite, sino una resolución que emite la municipalidad de oficio, no podría aplicarse el silencio administrativo positivo en este caso, ¿ok? Bien, en todo caso, lo que nos detalla a nosotros es, ¿qué sucede si no se emite la resolución de subdivisión y por ende no se nos otorga el formulario único de habilitaciones urbanas? Nosotros podemos aplicar
el silencio administrativo positivo. Ante la inacción de la administración pública, podemos solicitar que se aplique. Dice, en esta hipótesis se presume por mandato de la ley que la administración pública no ha respondido afirmativamente a la petición planteada con todas sus consecuencias jurídicas. ¿Existía un plazo que cumplir? Sí. ¿Lo cumplió la municipalidad? No, porque no cumplió con emitir la resolución municipal. ¿Qué tenemos entonces nosotros? ¿Qué tenemos que esperar? Que transcurran los 10 días. ¿Solamente eso? No. De acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, la municipalidad tiene 5 días para notificarnos su decisión. Entonces también tendríamos que esperar nosotros esos 5 días. Serían en total 15 días. ¿Bastará únicamente con el transcurso de esos 15 días? No. Será necesario también presentar ante la municipalidad una declaración jurada, que es una especie de requerimiento indicándole, oiga, por si acaso transcurrió el plazo y usted no ha cumplido con otorgarme la resolución solicitada. Consecuentemente, voy a hacer uso de mi derecho y aplicar el silencio administrativo positivo. ¿Ok? Tiene tanto valor como la resolución o el pronunciamiento municipal. ¿Podré inscribir mi subdivisión municipal basándome en este silencio administrativo positivo? Sí. ¿Ok? Sí, como ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Paralelamente habíamos indicado, también aparece pues la subdivisión en la ley de regularización. No solamente con la ley 27157, sino con la ley 27333. Dice, tratándose de subdivisiones efectuadas dentro del procedimiento de regularización de edificaciones a que se refiere la ley 27157 y la ley 27333, para efectuar las respectivas independizaciones, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 60, es decir, el trámite municipal. ¿Qué debemos de presentar? Formulario registral o escritura pública. ¿Acompañado de qué? Del plano de independización y certificado de parámetros. La pregunta es, ¿bastará únicamente con esta documentación para que mi solicitud de subdivisión tenga acogida registral? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo voy a declarar la subdivisión o solicitar la subdivisión conjuntamente con otro acto que hemos estudiado justamente, que es la regularización de la edificación. ¿Ok? Entonces, si yo pretendo solicitar la subdivisión, será necesario que exista ¿qué? Una edificación. ¿Qué pasa si yo tengo un lote de terreno? Supongamos, tengo un lote de terreno y existe una edificación. ¿Ok? Y en vía de regularización declaro la demolición total de esa edificación. Y conjuntamente con esa demolición total solicito la subdivisión de ese terreno en dos. La pregunta es, ¿tendrá acogida registral este acto, esta solicitud? ¿Qué opinan ustedes? Se supone que debe existir una edificación cuando... Así es. Aquí, por el contrario, ¿existe edificación? Existía. Y lo que yo estoy haciendo es declarar la demolición total. La pregunta es, ¿hay fraccionamiento del predio? No. No hay fraccionamiento físico con la edificación, porque por el contrario, la edificación ha dejado de existir. Consecuentemente, pues, el acto de subdivisión no tendría acogida registral. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Una edificación por declarar para que proceda el tema de la subdivisión.
edificación, ¿te quieres acoger a la 29090 se puede? ¿O siempre cuando existe una edificación? No, porque la 29090 establece el procedimiento de subdivisión con obra o sin ella, ¿cierto? Ahora, si yo quiero, en vía municipal, puedo solicitar la subdivisión a pesar de que existe una edificación sin obra. No me interesa como administrado en estos momentos declarar la fábrica, ¿cierto? Su naturaleza de la subdivisión es la subdivisión de lote de terreno. Consecuentemente, yo puedo solicitar la subdivisión como terreno. Nada quita que si existe, nada quita que si yo quiero iniciar una obra, puedo solicitar no solamente la subdivisión, sino también solicitar primero la licencia. Aclaremos porque creo que acá no quiero confundirlos. Primero, en el trámite municipal se entiende que el tema es o se inicia con una autorización. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la fábrica en vía municipal? El primer paso era la licencia y posteriormente la conformidad de obra. Perfecto. Cuando yo quiero solicitar la subdivisión, ¿qué voy a solicitar? También de lo edificado no, porque se entiende que primero solicito la licencia. Entonces, aquí lo que voy a solicitar es subdivisión y también licencia de obra, ¿cierto? También licencia de obra, ¿ok? Solo supongamos de que yo edifiqué sin solicitar licencia, ¿ok? Pues bien, puedo también regularizar eso, a pesar de que es posterior, exagerando, al año 2000, sí, pues ya tendría que acogerme a los beneficios tributarios y a la regularización municipal, ¿cierto? ¿Ok? Porque también la 29090 establece las regularizaciones de fábricas que se hayan realizado posteriores al año 99. Ese sí es un trámite municipal, ¿ok? Que también puede realizarse conjuntamente o paralelamente con la subdivisión, ¿ok? ¿Está clara la idea o más o menos clara? ¿O te perdí más bien en vez de aclarar la duda? No, entiendo que la 29090 me establece en principio una subdivisión sin obra o con obra. Si yo tengo la construcción, yo puedo pedir la subdivisión sin necesidad de regularizar la edificación. Así es. O si deseo regularizar, entonces pido la subdivisión conjuntamente con la licencia de obra. Así es. Pero tengo que tener en cuenta, que sea antes del 99. 21 de julio del 99, claro, así es. Después del 2000 también puedo realizar, pero ya... En vía de regularización la fábrica, ¿ok? Ante la municipalidad y también paralelamente pedir la subdivisión. Claro, pero ¿Okay? todo en marco a la 29. En marco, así es. Pero si tengo la facilidad de que la edificación existe antes de la 99, lógico, me puedo ir por esa vía. Entiendo que para seguir Sí. eso después del 2000 tiene que ver mucho el tema de parámetros urbanísticos. Claro, así es. Si me salgo de parámetros urbanísticos, es mejor que me vaya con la regularización de edificaciones. Pero si es de 2000, ¿podrías? No, tiene que ser antes. Así es. Bien, como ustedes ven, el tema de la subdivisión en sí es bastante simple y sencillo. ¿Por qué? Porque la base está en toda la normatividad y lo que hemos estudiado la fábrica. Entonces el proceso en sí de la subdivisión se hace bastante simple y sencillo, ¿ok? En el tema también de la regularización de edificaciones con la ley 27157 es idéntico, ¿ok? Vamos al proceso de calificación e inscripción. Sea que vamos a aplicar uno u otro trámite, la aplicación de las normas de calificación que se van a dar son las mismas, ¿ok? Así el registro de predios indica, dice, el registrador al independizar señalará que el terreno independizado formó parte de otro inscrito anteriormente, ¿ok? Entonces, siempre en la partida registral
ojalá que recuerden la primera sesión, vamos a indicar el antecedente dominial. ¿De dónde provino esa partida? Teniendo en cuenta que no es una inmatriculación, sino una subdivisión. Siempre debemos indicar en la independización cuál es el antecedente o de dónde proviene la apertura de esa partida registral. Asimismo dice, dejará constancia en la partida matriz de la independización realizada. Entonces nosotros decimos, a consecuencia de la subdivisión van a ser partidas nuevas. ¿Ok? Tenemos nuestro lote de terreno y de acuerdo al principio de folio real, por un predio, una partida registral. Consecuentemente, acá tenemos nuestra partida registral que equivale a un predio. Supongamos que queremos fraccionar en dos ese predio. A consecuencia de él, se van a aperturar dos partidas registrales. La norma dice, en ellas se indicará de dónde provienen, en otras palabras, el antecedente dominial, el antecedente de dominio. Y en la partida registral matriz se dejará constancia de ello. ¿Esta constancia en qué va a consistir? En un cierre de partida por subdivisión. ¿Cuándo se produce el cierre de partida por subdivisión? Cuando no queda área remanente, ¿cierto? Al no quedar área remanente, procede cerrar esta partida. Nada quita que solamente o a consecuencia de la subdivisión extraigamos solo una porción y lo demás quedaría como área remanente en la partida matriz. Pero si se da el efecto de dos sublotes, aquí sí procedería el cierre de esa partida matriz. ¿Ok? Dice, en el caso de que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, deberá describirse la fábrica que corresponde a cada lote independizado. ¿Ok? Tratándose de partidas provenientes de otras, en la partida que se genere se procederá a trasladar las cargas y gravámenes vigentes y aquellas, pese a haber caducado, requieren rogatoria expresa de su cancelación, salvo que no afecten al predio inscrito en la partida. ¿Ok? Entonces todas las cargas y gravámenes se trasladan a las nuevas partidas. ¿Es necesaria autorización de los acreedores? No. A diferencia de la acumulación, en la cual se requiere autorización para el traslado y la generación de una partida a acumular, en el caso de la subdivisión no es necesaria la intervención de los acreedores, o en el caso de medidas cautelares tampoco va a ser necesaria la intervención de la autoridad judicial o administrativa. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para la independización? Ojo, ya tratamos la subdivisión, sabemos cuáles son los requisitos en cada trámite que se necesitan, pero a nivel de registro, para poder aperturar las partidas, necesitamos también determinados requisitos. Estos se establecen en el reglamento de inscripciones de registro de predios, que nos indica, todo título que da mérito a la independización debe contener el área de cada uno de los predios que se desmembra, de los nuevos lotes o sublotes para mejor llamarlos, y en su caso el área remanente, con precisión de sus linderos y medidas perimétricas, acompañado de los documentos exigidos para cada tipo de predio. ¿Ok? Yo también agregaría para cada tipo de trámite. Una figura que se nos presenta son las áreas sin continuidad. Dice, como consecuencia de la independización solicitada, se genera un área remanente en la que existen porciones que no guardan continuidad. ¿Ok? Supongamos que las áreas que se van a independizar o a subdividir son estas. ¿Ok? Y quedaría como área únicamente, supongamos esa. ¿Ok? Entonces, la norma nos autoriza a que sin que exista rogatoria expresa, podamos aperturar también una partida registral para esa área. ¿Ok? ¿Pero hay excepciones a esto? Sí. Sí hay excepciones. Perdón. Estoy hablando al revés.
lo que yo pretendo subdividir es aperturar una partida registral para esta área, de tal forma que las áreas laterales quedan sin continuidad. ¿Ok? Quedan sin continuidad. Aquí la norma faculta al registrador a que, a pesar de que no existe rogatoria expresa, pueda aperturar una partida para cada una de esas porciones. ¿Ok? ¿Hay excepciones? Sí, sí hay excepciones. ¿Qué sucede, supongamos, en un proceso de prescripción? ¿Ok? En un proceso de prescripción en la cual el notario declara la prescripción y subdivisión, ¿cierto? La extraer e independizar un área que es esta. La partida registral, supongamos que está integrada por esas tres áreas. El notario declara la prescripción, supongamos, sobre esa área que tiene 100 metros cuadrados. ¿Y qué pasaría con estas áreas restantes? ¿Podremos aperturar una partida independiente? No. ¿Okay? Aquí se presenta una excepción a este caso. ¿Okay? Estas dos áreas, a pesar de no tener continuidad, van a quedar así en la partida matriz y solamente se va a extraer la porción por la cual se declara la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Okay? ¿Para la formación de título supletorio también aplica o no? También es idéntico el caso. Disculpen el lapsus, suele ocurrir. Otro dato interesante, dice, ¿qué pasa si existen ausencia de datos técnicos? ¿Qué dice todo el texto? Es bastante amplio. Dice, cuando el área de catastro, debido a la ausencia de datos técnicos suficientes en los antecedentes registrales, señale que se encuentra imposibilitada de determinar en forma indubitable si el área cuya independización se solicita se encuentra comprendida dentro de alguna de las independizaciones anteriormente efectuadas o si aún se encuentra dentro de la partida matriz, ello no impedirá la inscripción de la independización rogada, siempre que el título contenga los requisitos señalados en el primer párrafo que antecede. En este caso, el registrador independizará el área solicitada de la partida matriz sin necesidad de requerir plano de área remanente, siempre que la independización efectuada no exceda el área de la partida matriz de la cual se independiza. ¿Qué significa todo eso? Todo eso significa que tenemos una partida matriz. ¿Okay? Supongamos que todo el perímetro del gráfico es la partida matriz. Y el área que tenemos o que pretendemos independizar es el área que está en rojo. Es el área que está en rojo. Vamos a remarcarlo un poquito más. ¿Okay? Y de esta partida matriz ya se han extraído o se han realizado varias independizaciones. Los cuadros que están marcados. Pues bueno, bien. Resulta que no hay información técnica en los antecedentes registrales. O sea, no hay parte gráfica que nos permitan determinar que efectivamente esta área está superponiéndose a algunas de las independizadas. ¿Ok? ¿Qué dice la norma? Procederá la independización siempre y cuando se llegue a verificar que el área materia de independización se encuentra dentro del perímetro de la partida matriz, independientemente de poder determinar si se superpone o no con alguna partida independizada. La norma dice, si esto sucede, el propietario o el presentante no tendría por qué perjudicarse, porque es responsabilidad del registro tener la parte gráfica. Al no tenerla, no podría trasladarse esa responsabilidad al propietario o al solicitante. ¿Ok? Y procedería, en este caso, la subdivisión o independización del predio. A nivel registral se han establecido casos de tacha sustantiva, es decir, casos en los cuales, por no presentar algún documento requerido, desde el momento de la presentación va a ser posible que se tache sustantivamente el título que se presenta.
Dice la norma: todo título cuya rogatoria comprenda un acto de independización en los supuestos de independización de predio urbano por regularización de edificaciones, independización de un predio rústico sin cambio de uso y la independización de predio rural, deberá contener necesariamente desde su presentación e ingreso al diario los planos de independización y localización o ubicación del área que se desmembra visado por funcionario competente o de ser el supuesto firmado por el verificador inscrito en el índice de verificadores del registro de predios. Caso contrario, el registrador procederá a tachar sustantivamente el predio. ¿Ok? Esta es una causal extraordinaria de tacha sustantiva cuando no se presentan los planos de independización y o los planos de subdivisión en el caso de regularización. ¿Okay? Si nosotros no lo presentamos, ya sabemos cuál es la consecuencia, la tacha sustantiva de ese título. Ahora pasamos a cada caso en particular. ¿Qué documentos requerimos para proceder a la subdivisión dependiendo del trámite? Conforme a la ley 29.090, formulario único de habilitación urbana, el anexo F y el plano municipal de subdivisión, debidamente sellado y visado, donde debe precisarse el área, linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios resultantes. ¿Ok? Hasta aquí no hay ningún tema en controversia. Pero nosotros nos preguntamos, ¿este formulario único de habilitación urbana qué contiene? Datos del propietario, datos del profesional responsable que interviene y los datos físicos o las características del predio, así como de los sublotes que se pretenden subdividir. ¿El anexo F qué es? El anexo F es prácticamente la solicitud de subdivisión. ¿Ok? Bien. Y la pregunta es, ¿quiénes deben de intervenir en este formulario único de habilitación urbana? Deberán intervenir los propietarios. ¿Ok? Los propietarios. Una pregunta que surge es, ¿qué sucede si interviene, qué sucede si existe una copropiedad? ¿Ok? Son 3 propietarios de ese predio y solamente interviene uno de ellos. ¿Puede darse el caso a nivel municipal? Puede darse. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces si interviene solamente un propietario? A nivel del reglamento de predios se establece que los restantes o los titulares o propietarios que no han intervenido pueden prestar su consentimiento, ¿ok?, interviniendo con un documento con firma legalizada o certificada notarialmente. ¿Ok? Hay un tema importante aquí, que lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Existe diferencia entre el trámite municipal y el trámite de regularización a efectos de la intervención de los propietarios en uno u otro trámite? Desde mi punto de vista no existe ninguna diferencia. No obstante eso, como ustedes pueden apreciar, si algún copropietario no intervino, será necesaria su intervención, sí, mediante documento privado. ¿Ok? En otras palabras, si el propietario no intervino en el trámite municipal, a efectos de lograr la inscripción, bastará con él preste su consentimiento con un documento privado con firma legalizada. La pregunta es, si sucede lo mismo en un trámite de regularización o inicialmente en el FOR, son 3 propietarios, pero inicialmente solo interviene uno de ellos, ¿bastará la intervención posterior, ratificando esos actos, de los demás copropietarios? A priori, la respuesta debería ser sí. Desde mi punto de vista, también
deberían intervenir todos los propietarios, pero a priori nos anticipamos un poco, por ahí alguna resolución del Tribunal Registral establece que puede intervenir solamente uno o varios copropietarios. En otras palabras, que no es necesaria la intervención de todos los copropietarios. Este tema, como les digo, lo vamos a analizar en la próxima sesión, que es bastante interesante para ver hasta qué punto existe diferencia entre un trámite municipal y un trámite de regularización, en el cual, les adelanto mi opinión, entre ellos no debería existir ningún tipo de diferencia. Pero a nivel registral, les reitero, existen por ahí alguna resolución que vamos a analizar que sí establece distinción. ¿Ok? Otro documento técnico que la municipalidad no lo solicita, pero a nivel registral sí, son los planos y códigos de referencia catastral de los predios resultantes o la constancia negativa de catastro. ¿Qué pasa con estos planos y códigos catastrales? Supuestamente ya todas las municipalidades deberían de tener catastro. Lamentablemente no todas lo tienen implementado. Algunas por ahí, como si no me equivoco, Miraflores y San Isidro tienen ya bastante avanzado o catastrada casi toda la zona, pero en la mayoría de distritos de Lima no. ¿Ok? ¿Y qué se presenta entonces en estos casos? Una constancia negativa. Vean, la regla general se vuelve excepción, porque casi en todos los casos lo que se presenta, ¿qué es? La constancia negativa. Entonces, al fin y al cabo, deberíamos revertir y hacerlo al revés, porque hasta el momento, ¿cuántos años han transcurrido y aún no se ha implementado el catastro en todos los distritos? Entonces, ¿para qué pedir un documento que aún no se tiene? Pero esa exigencia de la norma, y aumentamos un poquito las arcas de las municipalidades, en las cuales solicitamos la constancia negativa y la municipalidad lo tiene que emitir. Otro caso particular que se nos puede presentar es el de subdivisión de predios configurados como quinta. ¿Okay? ¿Qué sucede si nosotros solicitamos la subdivisión vía municipal, ¿okay?, de predios configurados como quinta y pretendemos independizar unidades inmobiliarias en ese lugar? Dice la norma: tenemos un predio y queremos subdividirlo, pero existe un pasaje común que da acceso a todos esos predios que se pretenden subdividir. ¿Ok? ¿Qué dice la norma? Que previamente deberá inscribirse el reglamento interno. Ojo, a pesar de que es una subdivisión, la norma exige que previamente se inscriba un reglamento interno, sea de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o de régimen de independización y copropiedad. ¿Ok? Bien, no sé si ustedes han escuchado en algún momento que para que pueda inscribirse el reglamento interno, el acto previo es que exista una edificación. La excepción a esa regla general es esta premisa, de que aquí no es necesario de que exista edificación para que se pueda inscribir no solamente la subdivisión, sino también el reglamento interno. ¿Ok? Y con esto procedería la inscripción no solamente de los sublotes, sino también del reglamento interno. ¿Ok? Ninguna pregunta y seguimos avanzando. Bien, ¿y qué pasa en el supuesto de aplicación del silencio administrativo positivo? ¿Qué documentos son los que debemos de presentar? Dice, para inscribir la recepción de obras por silencio administrativo positivo se deberán presentar los siguientes documentos: cargo del formulario único de habilitación urbana correspondiente a la decepción de obras, ¿okay?, el cargo,
los documentos que se adjuntan a ese formulario, todos los documentos técnicos. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nosotros presentamos nuestra solicitud, toda la documentación debe ser sellada y foliada. Un juego se queda en la municipalidad y otro juego como cargo va al solicitante. ¿Ok? Pues bien, no solamente presentamos para la calificación o como título esa documentación, sino también el cargo de recepción de la declaración jurada del propietario en el sentido que ha operado el silencio administrativo positivo. ¿Recuerdan ese requerimiento del cual estábamos mencionando y que se presenta a la municipalidad indicando que se va a hacer uso del silencio administrativo positivo? Pues ese cargo también lo adjuntamos como parte del título para solicitar la inscripción de esa subdivisión. ¿Ok? Recuerden que antes de esto tenemos que esperar los 15 días. Supongamos que nosotros no esperamos esos 15 días y aún así lo presentamos a registro, a pesar de la declaración jurada, y no ha transcurrido este término, nuestro título va a ser tachado. ¿Ok? Por último, y para terminar el día de hoy, la figura de la desacumulación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos lotes? Cada uno era de 100 metros cuadrados y lo acumulamos en uno de 200 metros cuadrados. Pues bien, por intereses o por el argumento que fuera, nosotros ahora pretendemos nuevamente revertir esta situación. La pregunta es, ¿será necesario nuevamente hacer nuestro trámite de subdivisión? No. La norma dice, no requerirá la resolución municipal de subdivisión cuando la independización se origina de la desacumulación de predios. Siempre que estos, la condición, ¿cuál es? Que estos retornen a su descripción primigenia. En este caso bastará la solicitud con firma certificada del propietario. Ojo, la norma dice bastará con la solicitud, pero ya hay más de una resolución del tribunal que dice también se deberá presentar planos y certificado catastral. ¿Ok? Planos y certificado catastral. O, por supuesto, la constancia negativa. A pesar de que la norma indica que bastará únicamente la solicitud con firma certificada. ¿Ok? Lo que se pretende es, no se requiere trámite municipal. Efectivamente, eso es cierto. Pero también es cierto que en el momento que se solicita la inscripción de una subdivisión, existen los requisitos señalados en el reglamento de inscripciones del registro de predios. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está muy claro? Bien. En la próxima sesión, que es el día de mañana, ya vamos a ver los casos frecuentes. Vamos a ver ya una variedad de situaciones que se nos pueden presentar y ya también vamos a comenzar a analizar algunas resoluciones del tribunal. Ya en este caso a lo mejor ya va a ser un poco más dinámico por el tema de que hay casos que se presentan día a día. ¿Ok? Bien, por el momento nos quedamos ahí. Gracias.